Bueno, como la primera parte de la clase no se grabó, se las voy a grabar de nuevo. Eh, Habíamos estado viendo en la clase anterior una introducción a los 3 evangelios sinópticos. Habíamos dicho que podíamos hacer una introducción en cada uno de los evangelios. Vamos a volver a hacer la introducción al evangelio de Mateo, así después continuamos con el de Marcos y después con el de Lucas. El evangelio habíamos dicho también que para evaluar, para hacer esa introducción, íbamos a tener en cuenta 3 cosas. ¿Quién era el autor? ¿Qué evidencia externa encontramos? ¿Qué evidencia interna encontrábamos? ¿Cuál fue la fecha en que hizo ese escrito? ¿Cuál es el propósito del evangelista? ¿Y cuáles son las características que tiene ese evangelio? En el caso de Mateo, vamos a arrancar diciendo que en general tenemos que decir que los 4 evangelios son escritos anónimos, ¿sí? Pero según los estudios de los teólogos, los estudios y las evidencias internas y externas que encontramos, ese evangelio, el evangelio de Mateo, se coincide en que fue escrito por Mateo. Mateo, el Leví, el recaudador de impuestos. Evidencia externa, encontramos que la evidencia externa más a tener en cuenta es el de unos cuantos escritos de fechas cercanas a la redacción del Evangelio. Por ejemplo, el de Papías, que vivió en el segundo siglo y que lo atribuye a Mateo. Y dentro de la evidencia interna, que es bien pobre, poco se habla dentro del Evangelio, del autor, sabemos que Mateo Leví era el recaudador de impuestos que vivía en Capernaum, o sea, era un publicano. Y dentro de la evidencia interna lo más importante es que con muchos términos relacionados con su profesión o oficio, él cobraba impuestos. ¿Sí? Entonces, el teólogo Trenchard dice que empleó aproximadamente 150 vocablos que no aparecen en el resto del Nuevo Testamento, como dinero, oro, plata, deudas y cambio de dinero. Otra evidencia es que describe al pueblo de Israel, sus prácticas religiosas, sus costumbres y toda la vida bajo el dominio romano, toda la economía bajo el dominio romano. De la lectura de este evangelio deducimos que el autor era un judío que conocía la ley y era respetuoso de Dios. El testimonio unánime de la Iglesia considera que Mateo es el autor de este evangelio. En cuanto a la fecha de composición del evangelio, todo el mundo coincide, todos los estudiosos, quiero decir, coinciden en que el libro fue escrito entre los años 55 y 65 después de Cristo. Todos coinciden en que fue antes de la destrucción de Jerusalén, la que ocurrió en el año 70 después de Cristo. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Mateo? Mateo muestra a Jesús como el Cristo o Mesías. ¿Sí? Su Evangelio está dirigido a los judíos, es conocido también como el Evangelio del Reino, cita constantemente a las profecías del Antiguo Testamento para indicar que el Señor era el Mesías prometido. Se reitera una frase que es para que se cumpliese lo dicho por los profetas. ¿Sí? Eso se repite en un montón de versículos. Por ejemplo, Mateo 1:22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por el medio del profeta cuando dijo, y Mateo 2:5 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque ahí está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Sí? Una frase común dentro de las expresiones de Mateo. Temas que vinculan este propósito, o sea, el Evangelio del Reino. El Mesías como rey. Según las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías reinaría sobre Israel. ¿Sí? Esta profecía
la podemos encontrar en el Daniel 9:25, donde dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Sí? Mateo presenta al Señor como el Rey soberano, con derechos legales y espirituales de ocupar el trono de David. Los Reyes Magos buscaron al Rey de los judíos, diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente y venimos a adorarle. Mesías como Rey, o Cristo como Rey, las autoridades romanas lo condenaron por pretender ser el Rey de los judíos. ¿Sí? Podemos leer Mateo 27:11, donde dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús se limitó a decir: tú lo dices. Con respecto al reino de los cielos, si Jesús era el Rey, entonces era razonable que Mateo se ocupe de explicar la naturaleza de su reino. Reino de los cielos aparece en 32 ocasiones en Mateo, diciendo, por ejemplo: arrepentidos sobre el reino de los cielos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Reino involucra los siguientes conceptos, y estamos siguiendo los lineamientos de Rier, un teólogo muy conocido. Primero, el reino universal. Dios es el gobernante de todo el universo, incluyendo en esto a todos los seres creados. Designa a los gobernantes, juzga el mundo. Y el Señor Jesucristo le dijo a Pilatos que la autoridad que él representaba había sido otorgado por Dios. Con respecto al reino davídico y mesiánico, Dios estableció un pacto con David, en el cual se establecía que el Mesías sería el gobernante del mundo. Tenemos la lectura en 2 de Samuel 7, 12, 16, implicando la supremacía de Israel sobre las naciones. Los discípulos preguntaron a Jesús al momento de que ascendía a los cielos y restauraría el reino de Israel prometido en el Antiguo Testamento. Y Jesús les dijo en Hechos 1:7: y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, Jesús le dijo: el único que lo sabe es Dios, siendo él Dios. Tampoco señaló que el reino había sido transferido a la iglesia. Tampoco Juan el Bautista, como el Señor anunciaron, Juan el Bautista, como el Señor anunciaron que el reino de los cielos o el reino de Dios se había acercado, pero no que se hubiera establecido. Porque el reino de los cielos ya estaba establecido. Los misterios del reino. En Mateo 13, Cristo revela una serie de misterios relacionados con el reino. Por ejemplo, en 13:11, él respondiendo les dijo: ¿por qué a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado? El término misterio significa algo oculto o secreto. Por tanto, el Señor manifestó aspectos del reino que hasta entonces eran desconocidos. El reino espiritual significa que la iglesia es la comunidad de aquellos que están bajo la soberanía del Señor. Nosotros estamos bajo la soberanía del Señor y pertenecemos a la iglesia. Colosenses 1:3 dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esto no guarda relación con el reino mesiánico, sino más bien es un modo de explicar que el creyente debe estar sujeto a la autoridad del Hijo, en quien tenemos redención de los pecados. En cuanto a la eclesiología, Mateo es el único evangelio. Eclesiología es el estudio de la iglesia, ¿sí? Es el único evangelio que menciona la palabra iglesia, y esto guarda relación con reino. Muchas veces cuando leamos el reino de Dios se parece está hablando de la iglesia. ¿Sí? Habiendo sido rechazado el Señor como Mesías, Jesús introdujo un nuevo concepto, hasta entonces no revelado, y es que formaría un nuevo pueblo que tendría un aspecto universal y un aspecto local. Mateo 16:18, en un aspecto universal, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificarás mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y en el aspecto local, si no les oyere a ellos
ir a la iglesia, y si no oyese la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se tienen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde estén dos o más congregados en mi nombre, allí voy a estar yo en medio de ellos. Y somos iglesia. El aspecto local, ¿sí? Nosotros nos congregamos, el punto de encuentro es la iglesia local. Forma parte de una iglesia universal, ¿sí? En cuanto al aspecto teológico, la teología, la selección de temas y el modo en que son tratados responden a un cuidadoso plan por parte del autor humano. Mateo aporta un énfasis teológico, Marcos un cuadro cronológico y Lucas un fin apologético, de forma tal que el objetivo teológico consiste, según Rier, en responder a las siguientes interrogantes. ¿Es Jesús de Nazaret el Mesías del Antiguo Testamento? ¿Por qué no instauró Jesús el reino prometido? ¿Se establecerá ese reino algún día? ¿Cuál es el propósito de Dios para hoy? En otras palabras, Mateo está integrado con el rey y con su reino, con la iglesia y con su fundador. ¿Cuáles son las características del Evangelio? Y cuando terminó Jesús estas palabras, es una frase que se convierte en un esquema natural dentro del Evangelio. Cada sección del Evangelio culmina con una declaración semejante. Por ejemplo, Mateo 7:28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Lo mismo pasa en 11:1, en 13:53, en 19:1, en 26:1, lo pueden leer en el apunte. El carácter esquemático es resaltado por varios autores. Uno de esos autores, que escribió mucho sobre los evangelios sinópticos, escribió un libro muy recomendable, cita 5 secciones en las cuales puede dividirse el evangelio. La primera sección, entre el capítulo 3 y 7, empieza una sección narrativa que culmina con el Sermón del Monte. El capítulo 8 al 10, una serie de relatos que culminan con un discurso del Señor. El 11 al 13 se presentan diversos enfrentamientos entre el Señor y sus opositores, los fariseos, que culmina con un gran discurso del Señor. Entre el 14 y el 18 se presentan relatos de suma importancia, tales como fueron la confesión de Pedro, la transfiguración, y también culmina con una porción discursiva en la que el Señor presenta diversas enseñanzas a sus discípulos. Capítulo 19 a 25, la parte 5, ¿sí? Se desencadena el desenlace final y se agudizan los conflictos y presenta un gran discurso escatológico de Cristo. A su vez el Evangelio podría dividirse en dos partes. Lo que está antes de capítulo 16, versículo 2, Jesús desarrolla con libertad su ministerio y las multitudes le siguen, y después de 16:2, por causa de los líderes judíos, el Señor se ve obligado a buscar la privacidad y enseñar únicamente a los apóstoles. A partir del versículo 16:2, Jesús, que hasta ese momento predicaba en todos lados, empieza a ser perseguido por los líderes judíos y entonces se ve obligado a buscar juntarse en casas o en determinados lugares, por más que su popularidad era cada vez más grande. Vamos a leerlo, ese versículo. Y vamos a leerlo completo, ¿no? El 16 del 1 al 4. Dice, y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señales del cielo. Y él les respondió, él respondió, les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestades porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Bueno, culminado el Evangelio de Mateo, vamos a introducirnos en el Evangelio de Marcos, segundo Evangelio del Nuevo Testamento. Vamos a hablar del autor. Normalmente
se habla de que el autor del Evangelio de Marcos es Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Juan Marcos era un personaje un tanto... Perdón. Se cree que Juan Marcos tomó las notas de las predicaciones de Pedro. Esos son mis perros. Vamos a las evidencias externas de esto, del autor. El testimonio de Papías, Irineo, Tertuliano y Jerónimo lo mencionan en todos sus escritos. También es nombrado, Marcos es nombrado en las epístolas a los Colosenses, Filemón, Segunda de Timoteo, Primera de Pedro y en el libro de los Hechos. Es muy probable que se haya convertido en el primer discurso de Pedro en Pentecostés. ¿Se acuerdan? En Pentecostés, el Espíritu Santo descendió por los que estaban ahí reunidos como lenguas de fuego, y esas lenguas de fuego generaron que todos llenos del Espíritu empezaron a hablar en diversas lenguas, y a partir de ese momento Pedro salió y dio un tremendo discurso estudiado por los estudiosos de los discursos, y en ese discurso se convirtieron en aproximadamente 5.000 personas. ¿Sí? Y se cree que Marcos fue una de esas 5.000 personas. Pedro lo llamaba mi hijo, ¿sí? Del mismo modo que Pablo llamaba a Timoteo como su hijo. En la primera carta de Pedro, versículo 5 a 13, capítulo 5, versículo 13, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Es evidente que dentro de las evidencias externas, que tienen un vínculo con Pedro, que es narrado en Hechos, la casa donde se hallaba reunida la iglesia cuando Pedro fue liberado de prisión. Recuerdan que Pedro en la primera vez lo metieron preso, o lo llevaron preso, junto con Juan. La segunda vez lo llevaron preso y lo ataron con cadenas y pusieron 2 guardias, uno a cada lado, y estaban los 3 durmiendo. El Espíritu Santo entró en el recinto, y un ángel abrió las cadenas y lo liberó. Y Pedro fue a una casa donde la iglesia estaba reunida, y esa casa era la casa de la mamá de Juan Marcos. Dice Hechos 12:35, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Marcos se asoció al equipo misionero de Pablo y de Bernabé. Bernabé era su tío, y cuando salen en el primer viaje misionero, por la mitad de ese viaje, Marcos vuelve a su hogar causando un gran disgusto en Pablo. Pablo es un tipo que tenía un carácter muy fuerte, enojó mucho, y a partir de ahí se negó a volver a llevarlo con él a otro viaje misionero. Esto hizo que se genere una fuerte discusión entre Pablo y Bernabé. Recordemos que Bernabé era el tío de Marcos, y cuando Pablo sale al segundo viaje misionero, no lo hace con Bernabé, sino que, enojado como estaba, se va con Silas. Marcos se une a Pedro. Recuerden que en esa unión, en ese momento Pedro predicaba por otro lado. Pablo iba por un camino y Pedro iba por el otro, ¿sí? Y por el testimonio de este último sabemos que se encontraban en una ciudad llamada Babilonia. Después vamos a hablar un poco de este tema, pero recordemos el pasaje. Dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Y finalmente colaboró con Pablo. Posteriormente a todo esto, colaboró con Pablo, el cual llegó a apreciar mucho su ayuda. Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibidle.
Filemón 23-24 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, y Lucas, mis colaboradores. Ahí aparece Lucas también. Lucas era un colaborador de Pablo que escribió el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Ahora vamos a ver. ¿Cuál es la evidencia interna? ¿Qué encontramos dentro del Evangelio de Marcos que nos diga que Juan Marcos es el que lo escribió? Marcos tiene la virtud de pintar imágenes coloridas, lo que indica que el relato debió haber sido porque fue testigo ocular de los hechos o estuvo con alguien que fue testigo ocular de los hechos. Y esto confirmaría que Pedro estuvo o tuvo una participación en la composición de este escrito. Bonet y Schroeder, en este evangelio dice que en este evangelio Pedro ocupa un lugar notable, aunque a su vez se evita todo relato que lo exalte. Mucho del evangelio habla de Pedro, pero no es que lo exalta a él por sobre los otros discípulos. Hay quienes suponen que aquel joven que casi es arrestado cuando el Señor fue crucificado era nada menos que el propio Juan Marcos, y lo cuenta en Marcos 14, 51-52. Dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Según la tradición, fue su casa la que sirvió como aposento para el desarrollo de la última cena, y también fue donde el Espíritu descendió sobre la iglesia durante Pentecostés. Pero estos datos no se pueden corroborar ni son seguros, se sospecha. ¿Cuál fue la fecha de composición? Se cree que fue escrito entre el año 50 y el año 65 después de Cristo. ¿Cuál fue el propósito de Mateo? Mateo como propósito tiene mostrar los principios del Evangelio de Jesucristo. En el comienzo mismo de este Evangelio se anuncia con una frase que dice, principio del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio nos muestra a Jesús como un siervo sufriente. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? En este Evangelio, Marcos pone énfasis en el Señor, en el servicio del Señor más que en las enseñanzas del Señor. Solo hay un sermón escatológico y algunas pocas parábolas. Lo que realmente ocupa la mayor parte del Evangelio son los relatos de los milagros de Jesús. Marcos se dirigió a los gentiles, en cambio Mateo lo hacía a los judíos. Recuerdan lo que hablábamos, ¿no? Vemos contraste marcado entre la popularidad del Señor y su enfrentamiento con los líderes religiosos, que culmina cuando es crucificado. La cruz es una sombra que se proyecta a lo largo de todo este Evangelio. Y la cruz es el secreto de la victoria. Jesús es presentado como el vencedor de Satanás, el vencedor de las enfermedades, el vencedor de los enemigos y el vencedor de la muerte. Qué tremendo. Es presentado como el vencedor de Satanás, el vencedor de las enfermedades, el vencedor de sus enemigos y el vencedor de la muerte. Bueno, y hasta aquí llegamos, porque el resto está en el segundo video. Bueno, vamos a dejar de compartir y terminamos acá.